Era el año 1968. En el salón más exclusivo de París, una duquesa italiana esperaba nerviosa, mientras Cristóbal Balenciaga examinaba el vestido que acababa de costarle el equivalente a un automóvil de lujo. De repente, sin previo aviso, el maestro tomó unas tijeras y cortó la prenda por la mitad. La mujer gritó horrorizada. «¿Está mal?». Fue todo lo que dijo Balenciaga, con esa frialdad que helaba la sangre de las mujeres más poderosas del mundo. «Hola, queridos seguidores del canal de Lucía Valverde. Soy Lucía, y hoy os voy a contar la historia más perturbadora del mundo de la moda. La historia de un hombre que se convirtió en el dictador absoluto de la elegancia, pero que pagó el precio más alto, su propia humanidad. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros al canal y dejadme en los comentarios. ¿Creéis que el genio justifica la crueldad? ¿O hay límites que nunca se deben cruzar? Esta es la historia de Cristóbal Balenciaga, el hombre que aterrorizaba a Coco Chanel, que hacía temblar a Christian Dior y que convirtió la moda en su reino personal de terror y perfección. Un español que conquistó París, pero que murió como un extraño en su propio mundo. Getaria, 1895. Un pueblo de pescadores en el País Vasco, donde el viento del mar golpea las casas de piedra y donde nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que nacerías el futuro emperador de la moda mundial. Cristóbal Balenciaga Eizaguirre llegó al mundo el 21 de enero, en una familia humilde donde su padre, José Balenciaga, trabajaba como pescador y capitán de barco. Pero el destino tenía otros planes. Cuando Cristóbal tenía apenas 11 años, su padre murió en el mar, dejando a la familia en la más absoluta pobreza. Su madre, Martina Eizaguirre, tuvo que convertirse en costurera para sacar adelante a sus 3 hijos. Y fue ahí, viendo a su madre coser hasta altas horas de la madrugada, donde el pequeño Cristóbal descubrió su obsesión. Los vecinos del pueblo contaban años después una historia que helaba la sangre. El niño Cristóbal se levantaba en silencio durante las noches, tomaba las agujas de su madre y cosía en secreto. Pero no cosía como un niño normal. No, él cosía con una precisión enfermiza, deshaciendo y rehaciendo las puntadas hasta que quedaran perfectas. Su hermana Agustina lo encontró una madrugada con los dedos sangrando, pero él siguió cosiendo como si nada hubiera pasado. A los 12 años, algo cambió para siempre la vida de Cristóbal. La marquesa de Casa Torres, una aristócrata que veraneaba en San Sebastián, vio al muchacho y quedó fascinada por su talento natural. Pero lo que realmente la impresionó no fue su habilidad, sino su actitud. El niño no sonreía, no hacía bromas, no jugaba como los demás. Tenía la seriedad de un adulto y la determinación de alguien que ya había visto demasiado sufrimiento. La marquesa se convirtió en su primera clienta y protectora. Le encargó que copiara un traje de Drecol, una de las casas de moda más prestigiosas de París. Cuando Cristóbal entregó el trabajo, la marquesa no podía creer lo que veía. No solo había copiado el traje, lo había mejorado. Había corregido defectos que ni siquiera los maestros parisinos habían notado. Pero aquí viene lo más perturbador de todo. Cuando la marquesa le preguntó cómo había aprendido a coser así, el joven Cristóbal le respondió con una frialdad que la dejó sin palabras. «Porque no puedo soportar que algo esté mal hecho. Me duele físicamente ver una costura torcida o una línea imperfecta». Con el apoyo económico de la marquesa, Balenciaga pudo abrir su primera sastrería en San Sebastián en 1917, cuando tenía apenas 22 años. Pero desde el primer día estableció reglas que aterrorizaban a sus empleados. Nadie podía hablar mientras trabajaba, nadie podía comer en el taller, y si alguien cometía un error, por pequeño que fuera, Cristóbal lo despedía inmediatamente. Sus primeras clientas eran las damas de la alta sociedad vasca y madrileña. Pero lo que ellas no sabían es que Balenciaga las estudiaba como un científico estudia especímenes. Tomaba notas sobre sus cuerpos, sus gestos, sus defectos. Y luego creaba vestidos que no solo las favorecían, sino que parecían transformarlas en versiones idealizadas de sí mismas. La duquesa de Alba, una de sus primeras clientas importantes, contó años después una anécdota escalofriante. Durante una prueba, Balenciaga la hizo estar de pie durante 4 horas seguidas, mientras él ajustaba milímetro a milímetro cada pliegue del vestido. Cuando ella se quejó del cansancio, él simplemente le dijo: «La belleza requiere sacrificios, excelencia,
Si no está dispuesta a hacerlos, puede irse a otro sitio. En 1922, Balenciaga expandió su negocio abriendo boutiques en Madrid y Barcelona. Pero su éxito vino acompañado de una reputación siniestra. Se decía que era capaz de adivinar las medidas exactas de una mujer con solo mirarla, que podía detectar si una clienta había engordado medio kilo desde la última visita, y que nunca, jamás sonreía. Los empleados de sus talleres contaban historias que parecían sacadas de una novela de terror. Cristóbal trabajaba hasta 18 horas al día y esperaba que todos hicieran lo mismo. Si alguien se atrevía a sugerir un cambio en uno de sus diseños, lo miraba con tal desprecio que la persona se sentía completamente humillada. Pero lo más inquietante era su relación con los espejos. Balenciaga odiaba verse reflejado. En todos sus talleres ordenó que cubrieran los espejos cuando él estuviera trabajando. Decía que los espejos distraían, que mostraban la realidad en lugar de la perfección que él buscaba crear. Durante los años 20, mientras España vivía una época de relativa prosperidad, Balenciaga se convirtió en el modisto oficial de la aristocracia española. La reina Victoria Eugenia se convirtió en una de sus clientas más fieles, pero incluso con la realeza, Balenciaga mantenía su actitud despótica. Se cuenta que una vez hizo esperar a la propia reina durante 3 horas porque no estaba satisfecho con el caído de una manga. El joven Cristóbal había desarrollado una técnica revolucionaria que nadie más dominaba: el corte arquitectónico. Sus vestidos no seguían las líneas del cuerpo, sino que creaban nuevas siluetas, como si fuera un escultor trabajando con tela en lugar de mármol. Pero esta innovación venía con un precio. Cada vestido requería múltiples pruebas, ajustes infinitos y una paciencia que pocas mujeres estaban dispuestas a tener. En 1930, cuando tenía 35 años, Balenciaga ya era considerado el mejor modisto de España. Pero él sabía que eso no era suficiente. París lo llamaba, la capital mundial de la moda lo esperaba, y él estaba dispuesto a conquistarla, sin importar a quién tuviera que destruir en el proceso. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Era Balenciaga un genio incomprendido, o ya mostraba signos de la crueldad que lo caracterizaría después? Dejádmelo en los comentarios. Pero antes de partir hacia París, Cristóbal tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Despidió a todos sus empleados españoles, excepto a 5 personas de absoluta confianza, y les hizo jurar que nunca revelarían sus métodos de trabajo. Era como si estuviera preparándose para una guerra, no para abrir una casa de moda. La última noche en San Sebastián, los vecinos vieron una luz encendida en su taller hasta el amanecer. Cuando finalmente salió, llevaba una maleta pequeña y una expresión que nadie había visto antes. Era la expresión de un hombre que había decidido sacrificar todo, incluso su propia alma, por la perfección. El niño que cosía en secreto estaba a punto de convertirse en el dictador de la moda mundial, pero el precio de esa transformación sería más alto de lo que cualquiera podía imaginar. Agosto de 1936. Las calles de París hervían de tensión política, pero en el número 10 de la Avenue George V, algo aún más revolucionario estaba a punto de suceder. Cristóbal Balenciaga, el español que había conquistado Madrid, se preparaba para su debut en la capital mundial de la moda. Lo que nadie sabía es que había llegado con un plan tan meticuloso y despiadado que cambiaría para siempre las reglas del juego. La elección de la ubicación no fue casual. Balenciaga había estudiado durante meses cada casa de moda parisina, había analizado sus fortalezas y debilidades como un general planificando una batalla. Sabía que para triunfar en París no bastaba con talento. Necesitaba crear una mystique, una aura de exclusividad tan intensa que las mujeres más poderosas del mundo rogaran por sus creaciones. Pero el París de 1936 ya tenía sus reinas establecidas. Coco Chanel dominaba con su elegancia revolucionaria. Elsa Schiaparelli fascinaba con sus diseños surrealistas. Madeleine Vionnet era la maestra del corte al biais. ¿Qué podía ofrecer un español desconocido que ellas no tuvieran ya? La respuesta llegó con su primera colección. El 5 de agosto de 1936, Balenciaga presentó 20 modelos que dejaron a la crítica parisina completamente muda. No era solo la perfección técnica, que ya era legendaria, era algo más perturbador. Sus vestidos parecían tener vida propia. Se movían con las mujeres como si fueran una segunda piel, pero al mismo tiempo
creaban siluetas que desafiaban las leyes de la física. Marie-Louise Busquet, la temida editora de Harper's Bazaar Francia, escribió una crítica que se convirtió en historia. He visto el futuro de la moda, y es español. Balenciaga no diseña vestidos, esculpe sueños, pero hay algo inquietante en su perfección, algo que me hace temer por todas nosotras. Lo que Marie-Louise no sabía es que Balenciaga había desarrollado técnicas que bordeaban lo sobrenatural. Había inventado un método de corte que él llamaba arquitectura emocional. Estudiaba no solo el cuerpo de sus clientas, sino su psicología, sus inseguridades, sus deseos más profundos. Y luego creaba vestidos que no solo las favorecían físicamente, sino que las transformaban emocionalmente. La duquesa de Windsor, Wallis Simpson, se convirtió en una de sus primeras clientas importantes en París. Pero la experiencia de trabajar con Balenciaga la marcó para siempre. En sus memorias escribió: «Cristóbal no te mira como otros hombres miran a las mujeres. Te estudia como un científico, estudia una ecuación que debe resolver. Es fascinante y aterrador al mismo tiempo». Durante las pruebas con la duquesa, Balenciaga estableció un ritual que se convertiría en su marca personal. La sesión duraba exactamente 3 horas. Durante ese tiempo, nadie podía hablar excepto él. La clienta debía permanecer inmóvil mientras él trabajaba, ajustando cada pliegue con una precisión obsesiva. Y si ella se atrevía a hacer una sugerencia, Balenciaga simplemente la ignoraba como si no hubiera hablado. Pero lo más perturbador era su método para tomar medidas. A diferencia de otros modistas, Balenciaga no usaba cinta métrica. Medía con sus manos, tocando el cuerpo de sus clientas con una frialdad clínica que las hacía sentir más como maniquíes que como mujeres. «Es como si fueras un objeto que él debe perfeccionar», confesó años después la condesa de Romanones. En 1937, apenas un año después de su llegada, Balenciaga ya había establecido su dominio sobre la alta sociedad parisina. Pero su éxito vino acompañado de rumores inquietantes. Se decía que rechazaba a clientas que no consideraba dignas de sus creaciones, que había hecho llorar a varias aristócratas con sus comentarios despiadados sobre sus cuerpos, y que nunca, jamás, aceptaba críticas o sugerencias. La baronesa Alain de Rothschild contó una anécdota que ilustra perfectamente la personalidad de Balenciaga en esa época. Durante una prueba, ella sugirió que el escote de un vestido era demasiado conservador para su gusto. Balenciaga la miró en silencio durante varios segundos. Luego tomó unas tijeras y cortó el vestido completamente. «Si no confía en mi criterio, señora baronesa, puede buscar otro modisto», le dijo con una calma helada. Pero lo que realmente estableció la leyenda de Balenciaga fue su enfrentamiento con Coco Chanel. En 1938, durante una cena en el Ritz, Chanel hizo un comentario despectivo sobre «los españoles que pretenden enseñar moda a los franceses». Balenciaga, que estaba presente, no respondió. Simplemente sonrió con esa sonrisa fría que aterrorizaba a todo el mundo. 2 semanas después, Balenciaga presentó una colección que era una respuesta directa a Chanel. Cada modelo era una reinterpretación magistral de los códigos de Chanel, pero llevados a un nivel de sofisticación que ella nunca había alcanzado. La prensa parisina lo llamó la venganza del español. Chanel nunca volvió a hacer comentarios públicos sobre Balenciaga. Durante estos primeros años en París, Balenciaga desarrolló lo que sus empleados llamaban el sistema. Era un método de trabajo tan riguroso y despiadado que muchos no podían soportarlo. Cada vestido pasaba por 17 fases de creación diferentes. Cada fase tenía que ser aprobada personalmente por él, y si algo no estaba perfecto, se rehacía completamente, sin importar el tiempo o el costo. Florette, una de sus primeras costureras parisinas, recordaba años después: «Monsieur Balenciaga podía detectar un hilo mal colocado desde el otro extremo del taller. Tenía una vista que daba miedo, y cuando encontraba un error, no gritaba ni se enfadaba. Simplemente te miraba con esos ojos fríos y tú sabías que habías decepcionado a un genio». En 1939, cuando Europa se preparaba para la guerra, Balenciaga tomó una decisión que sorprendió a todos. Mientras otros modistas huían de París o cerraban temporalmente, él decidió quedarse y continuar trabajando. «La belleza no puede detenerse por la guerra», declaró en una de sus raras entrevistas. «Es más necesaria que nunca». Durante la ocupación alemana, Balenciaga vivió una de las épocas más complejas de su carrera.
Los nazis habían establecido estrictas regulaciones sobre la moda, limitando el uso de telas y prohibiendo ciertos diseños. Pero Balenciaga encontró maneras de burlar estas restricciones con una astucia que rayaba en lo genial. Creó vestidos que parecían simples y austeros desde el exterior, cumpliendo con las regulaciones alemanas, pero por dentro eran obras maestras de ingeniería textil. Usaba técnicas de drapeado que creaban volumen sin usar tela extra. Inventó formas de hacer que un vestido pareciera tener mangas cuando en realidad no las tenía. Era como si estuviera jugando un juego mortal con los ocupantes. Pero lo más inquietante de esta época fue cómo Balenciaga se las arregló para mantener su clientela de élite, incluyendo a esposas de oficiales alemanes, sin comprometer su integridad artística. Desarrolló un código secreto con sus clientas de la Resistencia, creando vestidos que llevaban mensajes ocultos en sus patrones y costuras. La condesa de Polignac, miembro de la Resistencia francesa, reveló años después que Balenciaga había cosido mapas de rutas de escape en el forro de sus vestidos. Cristóbal nunca habló de política, recordaba, pero sus agujas hablaban por él. Era su forma silenciosa de luchar. Cuando París fue liberado en 1944, Balenciaga ya se había establecido como una figura legendaria. Había sobrevivido a la guerra, había mantenido su negocio funcionando y había demostrado que su talento era más fuerte que cualquier adversidad. Pero el precio de esa supervivencia había sido alto. Los empleados que trabajaron con él durante la guerra contaban que se había vuelto aún más distante, más exigente, más obsesivo con la perfección. Era como si la experiencia de la ocupación hubiera endurecido algo en su alma que ya era naturalmente frío. En 1945, con la guerra terminada, Balenciaga presentó su colección Liberación. Fueron 30 modelos que celebraban el fin del conflicto, pero de una manera que solo él podía concebir. No eran vestidos alegres o coloridos, eran creaciones de una elegancia tan pura, tan perfecta, que parecían trascender la realidad humana. Christian Dior, que acababa de establecer su propia casa de moda, asistió a esa presentación. Años después confesaría: esa noche entendí que nunca podría competir con Balenciaga. No porque fuera mejor técnicamente, que lo era, sino porque había algo sobrehumano en su visión. Era como si viera la moda desde una dimensión diferente al resto de nosotros. Al final de los años 40, Balenciaga había logrado lo imposible. No solo había conquistado París, sino que había redefinido completamente lo que significaba ser un modisto. Ya no era solo alguien que hacía vestidos bonitos. Era un artista, un visionario, un creador de sueños. Pero también se había convertido en algo más oscuro, un dictador cuyo reino era la belleza y cuyas leyes eran inquebrantables. La conquista estaba completa. Pero como todos los conquistadores, Balenciaga descubriría que mantener el poder era mucho más difícil que obtenerlo, y que el precio de la perfección absoluta era una soledad que ningún éxito podía llenar. Era una tarde de 1952 cuando sucedió lo impensable. La princesa Grace de Mónaco, una de las mujeres más elegantes del mundo, estaba en el atelier de Balenciaga para la prueba final de su vestido de gala. Había esperado 6 meses por esa creación. El vestido costaba una fortuna. Pero cuando Cristóbal lo vio puesto, algo en su expresión cambió. Sin decir una palabra, tomó unas tijeras y destruyó la obra maestra delante de sus ojos. La línea del hombro está mal por 2 milímetros. Fue su única explicación. La princesa Grace, acostumbrada a que todos la trataran con reverencia, se quedó paralizada. Nadie, absolutamente nadie, le había hecho algo así jamás. Pero Balenciaga ya había salido del salón, dejándola sola con los restos de seda cortada. Esta anécdota, que se convirtió en leyenda en los círculos de la alta costura, ilustra perfectamente lo que Balenciaga se había convertido en los años 50. Un perfeccionista tan despiadado que su propia genialidad se había transformado en una forma de tortura, tanto para él como para todos los que lo rodeaban. Durante esta década, Balenciaga desarrolló lo que sus empleados llamaban en secreto la enfermedad de la perfección. No era solo que exigiera excelencia, era que había perdido completamente la capacidad de tolerar cualquier imperfección, por mínima que fuera. Un hilo que sobresaliera medio milímetro, una costura que no fuera perfectamente recta, un botón que no estuviera alineado con precisión matemática. Todo eso era suficiente para que destruyera semanas de trabajo.
Ramón Esparza, uno de sus cortadores más antiguos, recordaba años después: Monsieur Balenciaga había desarrollado una vista que no era humana. Podía ver defectos que ninguno de nosotros percibía, incluso con lupa. Al principio pensábamos que era un don, después nos dimos cuenta de que era una maldición que lo estaba consumiendo por dentro. En 1953, Balenciaga estableció nuevas reglas en su atelier que rayaban en lo obsesivo. Cada empleado debía lavarse las manos cada 30 minutos. Las agujas se cambiaban después de cada costura. Las telas se inspeccionaban con microscopio antes de ser cortadas. Y si alguien estornudaba cerca de un vestido en proceso, todo el trabajo se reiniciaba desde cero. Pero lo más perturbador era su ritual de las 3 miradas. Cuando un vestido estaba terminado, Balenciaga lo examinaba 3 veces en días diferentes, con luz diferente, desde ángulos diferentes. Si en cualquiera de esas 3 inspecciones encontraba algo que no le satisfacía completamente, ordenaba que se rehiciera todo el vestido. No importaba si la clienta ya había pagado. No importaba si el evento para el que se había encargado ya había pasado. La condesa de Quintanilla vivió en carne propia esta obsesión. Había encargado un vestido para la boda de su hija, con 6 meses de antelación. Balenciaga rehizo el vestido 7 veces. La boda se celebró y el vestido siguió sin estar listo. Cristóbal me dijo que prefería decepcionar a una clienta que decepcionar a la perfección. Recordaba años después. En ese momento, entendí que ya no estaba tratando con un modisto, sino con un hombre poseído por algo más grande y más terrible que él mismo. Durante los años 50, Balenciaga también desarrolló una técnica que aterrorizaba a sus competidores: el desmontaje psicológico. Cuando una clienta llegaba a su atelier, él no solo analizaba su cuerpo, sino que estudiaba su personalidad, sus inseguridades, sus miedos más profundos, y luego creaba vestidos que no solo la favorecían físicamente, sino que la transformaban psicológicamente. La duquesa de Alba experimentó esto de primera mano. Era una mujer insegura sobre su altura, que consideraba excesiva para los estándares de la época. Balenciaga creó para ella una serie de vestidos que no solo la hacían parecer más baja, sino que la hacían sentir como si fuera la mujer más elegante del mundo. Cristóbal no solo vestía mi cuerpo, confesó años después, vestía mi alma, y eso era al mismo tiempo maravilloso y aterrador. Pero esta capacidad de transformación psicológica tenía un lado oscuro. Balenciaga había comenzado a usar su talento como una forma de control. Si una clienta lo desafiaba o no seguía sus instrucciones al pie de la letra, él creaba vestidos que sutilmente la desfavorecían, nunca de manera obvia, siempre con la suficiente elegancia como para que nadie más lo notara. Pero la mujer se sentía incómoda, insegura, menos atractiva. Mona von Bismarck, una de las mujeres mejor vestidas de la época, vivió esta experiencia. Después de una discusión con Balenciaga sobre el color de un vestido, él accedió aparentemente a sus deseos. Pero cuando ella se puso el vestido terminado, algo estaba mal. No podía identificar qué, pero se sentía horrible con él puesto. Años después, otro modisto le explicó que Balenciaga había alterado sutilmente las proporciones para que el vestido la hiciera parecer más ancha de lo que era. En 1955, la obsesión de Balenciaga alcanzó nuevas alturas cuando decidió crear lo que él llamaba el vestido perfecto. Era una creación que había estado diseñando en su mente durante años, un vestido que representaría la culminación de todo su conocimiento y técnica. Trabajó en él durante 18 meses, rehaciendo cada detalle una y otra vez. El vestido nunca se terminó. Cada vez que Balenciaga creía que estaba cerca de la perfección, encontraba algo que mejorar. Sus empleados comenzaron a llamarlo el vestido fantasma, porque existía en docenas de versiones diferentes, pero ninguna era lo suficientemente perfecta para ser considerada la definitiva. Durante este periodo, Balenciaga también desarrolló una aversión casi patológica a las fotografías de sus creaciones. Creía que las cámaras no podían capturar la verdadera esencia de sus vestidos, que las imágenes los contaminaban con imperfecciones visuales. Prohibió a los fotógrafos usar flash en sus desfiles y exigía que las modelos posaran en ángulos específicos que él mismo determinaba. ¿Creéis que la búsqueda de la perfección puede llegar a ser una enfermedad?
¿Dónde está la línea entre el genio y la obsesión destructiva? Contadme vuestra opinión en los comentarios. La relación de Balenciaga con sus empleados durante esta época se volvió cada vez más tóxica. Había establecido un sistema de jerarquías tan rígido que parecía más una secta que un atelier de moda. Los empleados nuevos tenían que pasar por un periodo de purificación durante el cual no podían hablar, solo observar. Si después de 6 meses demostraban que podían trabajar según sus estándares imposibles, entonces se les permitía tocar las telas. Fernanda, una costurera que trabajó con él durante 5 años, contaba: Monsieur Balenciaga había creado su propio mundo, con sus propias leyes, y en ese mundo, él era Dios. Podía crear belleza increíble, pero también podía destruir a una persona con una sola mirada de desaprobación. Trabajar para él era como vivir en constante examen, donde el más mínimo error significaba el fracaso total. En 1957, Balenciaga tuvo lo que sus biógrafos llamarían después la crisis de los espejos. Durante una sesión de pruebas, se vio reflejado accidentalmente en uno de los espejos del salón. La imagen lo perturbó tanto que ordenó que retiraran todos los espejos del edificio. Desde ese día, las pruebas se hacían con las clientas de pie sobre una plataforma, mientras él las observaba desde abajo, pero nunca se permitía verse reflejado. Sus empleados especulaban sobre las razones de esta aversión a su propia imagen. Algunos creían que no podía soportar ver las imperfecciones de su propio cuerpo después de pasar tanto tiempo creando perfección para otros. Otros pensaban que había desarrollado una especie de disociación, donde se veía a sí mismo como una herramienta de la perfección, no como un ser humano. Durante los últimos años de la década de los 50, la reputación de Balenciaga como perfeccionista despiadado se extendió por todo el mundo de la moda. Las mujeres más elegantes del planeta hacían peregrinaciones a su atelier, pero también sabían que trabajar con él significaba someterse a un proceso que podía ser psicológicamente devastador. La baronesa Marie-Hélène de Rothschild resumió perfectamente esta experiencia. Ir a Balenciaga era como ir al cirujano más brillante del mundo para una operación que sabías que sería dolorosa, pero que te cambiaría la vida. Salías de allí transformada, pero también un poco rota, porque habías visto lo que era la perfección absoluta, y sabías que nunca podrías alcanzarla por ti misma. Al final de los años 50, Balenciaga había alcanzado la cima de su poder y de su obsesión. Era reconocido mundialmente como el modisto más talentoso de su generación, pero también como el más implacable. Había creado un imperio basado en la perfección, pero ese mismo imperio se estaba convirtiendo en su prisión personal. El perfeccionista despiadado había logrado lo imposible. Había hecho que la perfección fuera real, tangible, alcanzable. Pero en el proceso, había perdido algo esencial de su humanidad. Y lo peor de todo era que él mismo lo sabía, pero ya no podía detenerse. La perfección se había convertido en su droga, y como todas las drogas, cada vez necesitaba dosis más altas para sentir el mismo efecto. Detrás de las puertas doradas del número 10 de la Avenue George V se escondían secretos que habrían escandalizado al mundo si hubieran salido a la luz. Era 1960, y el atelier de Balenciaga se había convertido en algo más que un taller de costura. Era un laboratorio donde se experimentaba con los límites de la perfección humana, un lugar donde las leyes normales de la realidad parecían no aplicar. Para entender la magnitud de lo que sucedía dentro de esas paredes, hay que conocer primero la habitación prohibida. Era un espacio en el 3er piso, al que solo Balenciaga tenía acceso. Ni siquiera sus empleados más cercanos sabían qué había dentro. Los rumores eran escalofriantes. Algunos decían que guardaba allí todos los vestidos que había destruido, como trofeos de su perfeccionismo. Otros creían que era donde practicaba técnicas de corte que rozaban lo sobrenatural. La verdad, que se conoció solo después de su muerte, era aún más perturbadora. La habitación estaba llena de maniquíes que Balenciaga había modelado personalmente para reproducir el cuerpo exacto de cada una de sus clientas más importantes. No eran maniquíes normales, estaban hechos con una precisión anatómica que daba miedo, incluyendo cada imperfección, cada asimetría, cada peculiaridad del cuerpo femenino. Balenciaga pasaba horas en esa habitación,
trabajando en vestidos para mujeres que ni siquiera habían encargado nada. Creaba colecciones enteras para clientas imaginarias, experimentando con técnicas que luego aplicaría en sus creaciones reales. Era como si estuviera jugando a ser Dios, creando y destruyendo belleza a su antojo. Pero los secretos del atelier no se limitaban a esa habitación misteriosa. Durante los años 60, Balenciaga había desarrollado un sistema de trabajo que sus empleados describían como la máquina de la perfección. Cada vestido pasaba por exactamente 23 fases diferentes, cada una supervisada por especialistas que habían sido entrenados durante años para realizar una sola tarea específica. Existía, por ejemplo, una mujer cuyo único trabajo era coser botones. Pero no cualquier botón, solo los botones de los vestidos de noche, y solo si eran de nácar natural. Había trabajado durante 12 años perfeccionando esa única habilidad. Balenciaga la llamaba la guardiana de los círculos perfectos, porque sus botones eran tan perfectamente redondos que parecían hechos por máquinas, no por manos humanas. Otro de los secretos más guardados era el ritual de la tela. Antes de que cualquier material pudiera ser usado en una creación de Balenciaga, tenía que pasar por un proceso de purificación que duraba una semana completa. La tela se lavaba con agua destilada, se planchaba a temperaturas específicas, se colgaba en una habitación con humedad controlada y finalmente se bendecía en una ceremonia privada que solo Balenciaga conocía. Marguerite, una de sus costureras más antiguas, reveló años después: Monsieur Balenciaga creía que las telas tenían alma, que podían absorber las emociones de las personas que las tocaban. Por eso era tan importante que solo las manipularan personas que estuvieran en el estado mental correcto. Si alguien estaba triste o enfadado, no podía trabajar ese día. La tristeza, decía él, se transmitía a la tela y luego a la mujer que llevara el vestido. En 1962, Balenciaga introdujo lo que llamó el código de los colores. Había desarrollado una teoría según la cual cada mujer tenía un color que representaba su esencia más profunda, y que usar ese color la conectaba con su verdadero yo. Pero encontrar ese color requería un proceso que podía durar meses. La duquesa de Medinaceli fue sometida a este proceso. Durante 6 meses, Balenciaga la hizo probarse telas de diferentes colores, bajo distintas condiciones de luz, en diferentes momentos del día, en diferentes estados emocionales. Tomaba notas detalladas sobre cómo cada color afectaba su postura, su expresión, incluso su respiración. Al final, determinó que su color era un azul muy específico que él mismo había creado, mezclando 17 tintes diferentes. Pero quizás el secreto más perturbador del atelier era la biblioteca de los cuerpos. Balenciaga había creado un archivo detallado de cada mujer que había vestido, incluyendo no solo sus medidas físicas, sino también análisis psicológicos, estudios de su forma de caminar, de gesticular, incluso de respirar. Cada ficha incluía fotografías tomadas desde ángulos que ninguna mujer habría permitido si hubiera sabido que existían. Este archivo le permitía crear vestidos que no solo se adaptaban perfectamente al cuerpo de sus clientas, sino que anticipaban sus movimientos, sus gestos, sus emociones. Era como si los vestidos estuvieran vivos, como si fueran una extensión del cuerpo y la mente de quien los llevaba. La condesa de París experimentó esto de manera inquietante. Balenciaga le había hecho un vestido para una cena importante, pero cuando se lo puso, se dio cuenta de que el vestido parecía saber cómo iba a moverse. Si levantaba el brazo para saludar, el vestido se ajustaba automáticamente para favorecer ese gesto. Si se inclinaba para hablar con alguien, la caída de la tela creaba líneas perfectas. Era como si Cristóbal hubiera predicho cada uno de mis movimientos, recordaba años después. Hermoso, pero también aterrador. Durante los años 60, Balenciaga también desarrolló técnicas de manipulación psicológica que aplicaba durante las sesiones de prueba. Había estudiado los trabajos de psicólogos famosos de la época y había adaptado sus técnicas para el mundo de la moda. Sabía exactamente qué decir, cómo mirar, cuándo guardar silencio para hacer que sus clientas se sintieran vulnerables y dependientes de su aprobación. La baronesa Guy de Rothschild describió una de estas sesiones. Cristóbal tenía la capacidad de hacerte sentir como si fueras la mujer más bella del mundo y la más defectuosa al mismo tiempo. Te estudiaba con esa intensidad
que te hacía sentir completamente desnuda, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y luego, cuando creaba el vestido perfecto para ti, te sentías como si él hubiera salvado tu alma. Uno de los rituales más secretos del atelier era la ceremonia del primer corte. Cuando Balenciaga comenzaba a trabajar en un vestido especialmente importante, realizaba una ceremonia privada en la que cortaba la primera pieza de tela en completo silencio, con las luces del taller apagadas, excepto por una sola lámpara. Sus empleados sabían que durante esa ceremonia no podían hacer ningún ruido, ni siquiera respirar fuerte. André, uno de sus cortadores, recordaba: era como estar en una iglesia durante la consagración. Monsieur Balenciaga entraba en una especie de trance. Sus manos se movían con una precisión que no parecía humana, y cuando terminaba, el pedazo de tela que había cortado era perfecto, como si hubiera sido creado por la naturaleza en lugar de por unas tijeras. En 1965, Balenciaga introdujo lo que llamó el sistema de las 3 verdades. Según su teoría, cada mujer tenía 3 versiones de sí misma: la que creía que era, la que realmente era y la que podía llegar a ser. Su trabajo como modisto era crear vestidos que revelaran la tercera verdad, la versión más perfecta de cada mujer. Este sistema requería un análisis tan profundo de la personalidad de sus clientas que muchas se sentían psicológicamente invadidas. Balenciaga las hacía hablar de su infancia, de sus miedos, de sus sueños más secretos, y luego usaba esa información para crear vestidos que no solo las favorecían físicamente, sino que las transformaban emocionalmente. La princesa Irene de Grecia vivió esta experiencia de manera particularmente intensa. Durante las sesiones con Balenciaga, él la hizo recordar traumas de su infancia que había intentado olvidar. Cristóbal decía que para crear belleza verdadera, primero había que enfrentar la fealdad interior, recordaba. El vestido que me hizo fue el más hermoso que he llevado jamás, pero el proceso de crearlo casi me destruye emocionalmente. Hacia el final de los años 60, los secretos del atelier se habían vuelto tan complejos y oscuros que algunos empleados comenzaron a sufrir crisis nerviosas. La presión de trabajar en un ambiente donde la perfección absoluta era la única opción aceptable había creado un nivel de estrés que muchos no podían soportar. Balenciaga había creado un mundo perfecto, pero ese mundo era también una prisión dorada, donde la humanidad se sacrificaba en el altar de la belleza. Los secretos del atelier revelaban la verdad más perturbadora de todas: que la perfección absoluta solo era posible a costa de la cordura, tanto del creador como de todos los que lo rodeaban. Detrás de las puertas doradas se escondía la verdad más oscura de la alta costura: que la belleza más sublime a menudo nace del sufrimiento más profundo, y que algunos genios están dispuestos a pagar cualquier precio por alcanzar la perfección, incluso si ese precio es su propia alma. En el otoño de 1943, mientras París vivía bajo la ocupación alemana, Cristóbal Balenciaga conoció a alguien que cambiaría para siempre su vida personal: Blasio Jaworowski da Tainville, un joven aristócrata polaco de 23 años que había llegado a la capital francesa huyendo de la guerra. Lo que comenzó como una relación profesional, Blasio buscaba trabajo como modelo, se convirtió rápidamente en la historia de amor más secreta y tortuosa del mundo de la moda. Blasio no era solo extraordinariamente guapo, poseía una elegancia natural que fascinó inmediatamente a Balenciaga, pero lo que realmente cautivó al maestro español fue algo más profundo. El joven polaco tenía la misma obsesión por la perfección estética, la misma incapacidad para tolerar lo mediocre, la misma soledad existencial que había marcado la vida de Cristóbal desde la infancia. En una época donde la homosexualidad no solo era socialmente inaceptable, sino legalmente perseguida, especialmente en la España franquista de donde venía Balenciaga, esta relación tenía que mantenerse en el más absoluto secreto. Blasio se convirtió oficialmente en el asistente personal de Balenciaga, pero en realidad era mucho más. Era su musa, su confidente, su única conexión emocional real con el mundo. Los empleados del atelier notaron inmediatamente el cambio en su jefe. Balenciaga, que siempre había sido distante y frío, comenzó a mostrar momentos de algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Se le veía sonreír cuando Blasio entraba en el taller. Sus críticas, aunque seguían siendo despiadadas,
perdieron parte de su crueldad habitual. Era como si el amor hubiera suavizado ligeramente los bordes más afilados de su personalidad. Pero esta felicidad venía acompañada de un terror constante. Balenciaga vivía con el miedo permanente de que su relación fuera descubierta. En la España de Franco, la homosexualidad se castigaba con cárcel. En el París ocupado, los nazis perseguían activamente a los homosexuales. Y en el mundo de la moda, aunque había cierta tolerancia tácita, un escándalo de este tipo podría destruir una carrera. Para proteger su secreto, Balenciaga desarrolló una serie de estrategias elaboradas. Blasio vivía oficialmente en un apartamento separado, aunque pasaba la mayoría de las noches en la residencia privada de Cristóbal. Cuando viajaban juntos, siempre reservaban habitaciones separadas en hoteles diferentes, y en público mantenían una distancia profesional que rayaba en la frialdad. Ramona, una de las costureras más antiguas del atelier, recordaba años después: todos sabíamos lo que pasaba entre Monsieur Balenciaga y Blasio, pero nadie hablaba de ello. Era como un secreto sagrado que todos protegíamos. Veíamos cómo se miraban cuando creían que nadie los observaba, y entendíamos que ese amor era lo único humano que quedaba en Cristóbal. La relación entre Cristóbal y Blasio no era solo romántica, era también profundamente creativa. Blasio se convirtió en la musa masculina de Balenciaga, inspirando algunas de sus creaciones más revolucionarias. Los trajes sastre que Balenciaga diseñó para mujeres en los años 40 y 50 estaban claramente inspirados en la silueta masculina de Blasio, en su forma de llevar la ropa, en su elegancia andrógina. Pero Blasio también se convirtió en el único ser humano capaz de desafiar a Balenciaga sin sufrir su ira. Cuando Cristóbal entraba en uno de sus episodios de perfeccionismo obsesivo, Blasio era el único que podía calmarlo, que podía hacerle ver que estaba llevando las cosas demasiado lejos. Era como si el amor hubiera creado una grieta en la armadura emocional que Balenciaga había construido alrededor de sí mismo. En 1952, la relación enfrentó su primera gran crisis. Blasio, que había estado viviendo en la sombra durante casi 10 años, comenzó a sentirse sofocado por el secreto constante. Quería una vida más normal. Quería poder expresar abiertamente su amor por Cristóbal. Pero Balenciaga, aterrorizado por las consecuencias sociales y profesionales, se negó rotundamente. La discusión que siguió fue épica. Por primera vez en su vida, Balenciaga se encontró en una situación donde su voluntad férrea chocaba contra algo igualmente poderoso: el amor verdadero. Blasio amenazó con dejarlo, con regresar a Polonia, con empezar una nueva vida lejos de París y de los secretos. Cristóbal, enfrentado a la posibilidad de perder lo único que realmente amaba, sufrió lo que sus empleados describieron como una crisis nerviosa completa. Durante 3 semanas, Balenciaga no salió de su apartamento. Canceló todas las citas, cerró temporalmente el atelier y se sumió en una depresión tan profunda que sus amigos temieron por su vida. Finalmente, fue Blasio quien cedió. No podía soportar ver sufrir así al hombre que amaba y aceptó continuar viviendo en las sombras. Pero esta crisis cambió algo fundamental en la relación. Blasio se volvió más distante, más melancólico, y Balenciaga, consciente de que había forzado a su amado a renunciar a su felicidad por proteger su carrera, se sumió en una culpa que lo atormentaría durante años. En 1958, Blasio enfermó gravemente. Los médicos diagnosticaron un cáncer que, con los tratamientos de la época, tenía pocas posibilidades de cura. Balenciaga se convirtió en su cuidador, pero tuvo que hacerlo en secreto. Oficialmente, Blasio estaba siendo tratado por agotamiento nervioso. En realidad, estaba muriendo lentamente, y Cristóbal estaba muriendo con él. ¿Podéis imaginar el dolor de tener que esconder el amor de vuestra vida, incluso en sus últimos momentos? ¿Cómo creéis que esto afectó la personalidad ya compleja de Balenciaga? Dejadme vuestros pensamientos en los comentarios. Durante los últimos meses de vida de Blasio, Balenciaga creó algunas de sus obras más hermosas y desgarradoras. Eran vestidos que parecían llorar, que transmitían una melancolía tan profunda que las mujeres que los llevaban se sentían inexplicablemente tristes. Era como si Cristóbal estuviera volcando todo su dolor en sus creaciones, como si cada puntada fuera una lágrima que no podía derramar en público. Blasio murió el 12 de enero
de 1959, en los brazos de Balenciaga, en el apartamento secreto que habían compartido durante 16 años. No hubo funeral público, no hubo obituarios en los periódicos, no hubo reconocimiento oficial de su existencia. Para el mundo, Blasio simplemente desapareció. Solo Cristóbal lloró su muerte, y lo hizo en la más absoluta soledad. La muerte de Blasio marcó el comienzo del período más oscuro en la vida de Balenciaga. El hombre que ya era naturalmente distante, se convirtió en un ermitaño emocional. Si antes había sido exigente, ahora se volvió cruel. Si antes había sido perfeccionista, ahora se volvió obsesivo hasta la locura. Era como si la única parte humana que quedaba en él hubiera muerto junto con Blasio. Los empleados del atelier notaron el cambio inmediatamente. Balenciaga ya no sonreía nunca. Sus críticas se volvieron más despiadadas, sus exigencias más imposibles. Comenzó a trabajar hasta 18 horas al día, como si el trabajo fuera la única forma de escapar del dolor que lo consumía por dentro. En 1960, Balenciaga conoció a Franco Zeffirelli, el famoso director de ópera, en una cena en Roma. Zeffirelli, que también era homosexual y vivía su sexualidad en secreto, reconoció inmediatamente el dolor en los ojos de Cristóbal. Entre ellos surgió una amistad basada en el entendimiento mutuo del sufrimiento que implicaba vivir una vida de secretos. Zeffirelli recordaba años después: Cristóbal era como un fantasma de sí mismo. Había perdido no solo al amor de su vida, sino también la esperanza de volver a te amar. Me contó que después de Blasio había decidido que el amor era un lujo que no podía permitirse. Era demasiado peligroso, demasiado doloroso, demasiado humano para alguien que había elegido vivir en el reino de la perfección absoluta. Durante los años 60, Balenciaga tuvo varias relaciones breves y secretas, pero ninguna se acercó siquiera a lo que había vivido con Blasio. Eran encuentros físicos sin conexión emocional, como si hubiera decidido que el sexo era aceptable, pero el amor estaba prohibido. Sus amantes de esa época lo describían como un hombre emocionalmente inaccesible, capaz de pasión física, pero incapaz de intimidad real. En 1965, Balenciaga compró una casa en Getaria, su pueblo natal, donde comenzó a pasar cada vez más tiempo. Era una casa enorme y vacía, donde vivía completamente solo, excepto por una empleada doméstica que tenía órdenes estrictas de no hablarle, a menos que él se dirigiera a ella primero. Los vecinos de Getaria contaban que lo veían caminar por la playa durante horas, siempre solo, siempre vestido de negro, como si estuviera de luto permanente. Algunos decían que hablaba solo, que mantenía conversaciones con alguien que no estaba allí. Otros creían que estaba perdiendo la razón por la soledad. La verdad era más simple y más trágica. Balenciaga había elegido la soledad como forma de protegerse del dolor. Había decidido que era mejor no amar nunca más que arriesgarse a sufrir otra pérdida como la de Blasio. Pero esta decisión lo estaba matando lentamente, convirtiendo al genio de la moda en un fantasma de sí mismo. Al final de los años 60, cuando Balenciaga anunció el cierre de su casa de moda, muchos interpretaron la decisión como el resultado de los cambios en la industria de la moda. Pero quienes lo conocían íntimamente sabían la verdad. Cristóbal había perdido la capacidad de crear belleza, porque había perdido la capacidad de sentir amor. El hombre que había vestido a las mujeres más elegantes del mundo, que había creado belleza incomparable, que había sido adorado por millones, murió como había vivido sus últimos años, completamente solo, rodeado de perfección, pero vacío de amor. Su historia de amor con Blasio permanecería secreta durante décadas, un recordatorio doloroso de que incluso los genios pagan un precio terrible por vivir en una sociedad que no acepta el amor en todas sus formas. Era el año 1968, y algo extraordinario estaba sucediendo en el mundo de la moda. Mientras los jóvenes se rebelaban en las calles de París, mientras la minifalda revolucionaba la forma de vestir, mientras diseñadores como Yves Saint Laurent conquistaban a las nuevas generaciones, Cristóbal Balenciaga tomó la decisión más radical de su carrera: desaparecer del mundo. No fue una retirada gradual ni una reducción de actividades. Fue una desaparición total y absoluta. De la noche a la mañana, el hombre que había sido el rey indiscutible de la alta costura se convirtió en un fantasma, en una leyenda viviente
que muchos comenzaron a creer que había muerto o que nunca había existido realmente. El anuncio del cierre de la Casa Balenciaga llegó como un terremoto que sacudió los cimientos del mundo de la moda. Era el 25 de julio de 1968 cuando Cristóbal convocó a sus empleados en el salón principal del atelier. Con su voz fría y controlada de siempre, les comunicó que la casa cerraba inmediatamente. No habría colección de otoño, no habría despedida gradual, no habría explicaciones detalladas. La alta costura ha muerto, fueron sus palabras exactas, y yo no voy a presidir su funeral. Dicho esto, se retiró a su oficina privada y no volvió a salir. Los empleados se quedaron en shock, sin saber si debían irse a casa o esperar a que cambiara de opinión. Pero Balenciaga no cambió de opinión, nunca lo hacía. Lo que el mundo no sabía era que esta decisión no había sido súbita. Balenciaga había estado planeando su desaparición durante meses, tal vez años. Había observado cómo la moda se democratizaba, cómo las reglas que él había establecido se rompían una por una, cómo la perfección artesanal que él representaba se volvía obsoleta en un mundo que valoraba más la juventud y la rebeldía que la excelencia técnica. Pero había algo más profundo detrás de esta decisión. Después de la muerte de Blasio, Balenciaga había perdido no solo al amor de su vida, sino también su conexión emocional con su trabajo. Crear belleza se había convertido en un ejercicio mecánico, en una repetición de fórmulas que ya no lo emocionaban. Y para un hombre que había vivido toda su vida persiguiendo la perfección emocional a través de la perfección técnica, trabajar sin pasión era peor que no trabajar en absoluto. Los primeros meses después del cierre fueron caóticos. Las clientas más importantes del mundo llamaban desesperadamente, ofreciendo sumas astronómicas por un último vestido. La prensa internacional acampaba frente al edificio de la Avenue George V, esperando cualquier señal de vida del maestro desaparecido. Los competidores intentaban contratar a sus empleados para descubrir los secretos de sus técnicas, pero Balenciaga había desaparecido completamente. Se había retirado a su casa en Getaria, ese pueblo pesquero donde había nacido 73 años antes. La casa, una mansión imponente con vistas al mar Cantábrico, se convirtió en su fortaleza, en su refugio final contra un mundo que ya no entendía ni quería entender. La vida de Balenciaga en Getaria era la de un ermitaño de lujo. Se levantaba cada día al amanecer, desayunaba en silencio y pasaba horas caminando por los acantilados que rodeaban el pueblo. Los pescadores locales se acostumbraron a ver esa figura solitaria, vestida siempre de negro, que caminaba durante kilómetros sin hablar con nadie, perdido en pensamientos que nadie podía adivinar. Josefa, la única empleada doméstica que Balenciaga mantuvo en esos años, contaba años después. Don Cristóbal era como un fantasma en su propia casa. Podían pasar días enteros sin que dijera una palabra. Comía muy poco, dormía muy poco y pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio, rodeado de telas y diseños que nunca terminaba. Era como si estuviera creando para un mundo que ya no existía. El estudio de Balenciaga en Getaria se había convertido en un museo personal de su propia genialidad. Las paredes estaban cubiertas de bocetos de vestidos que nunca se habían hecho, de técnicas que nunca se habían probado, de ideas que habían llegado demasiado tarde para ser realizadas. Era como si hubiera llevado consigo todos los sueños no cumplidos de su carrera. Durante estos años de aislamiento, Balenciaga desarrolló una rutina obsesiva que revelaba hasta qué punto su mente seguía funcionando como la de un perfeccionista. Cada mañana, después de su caminata, se sentaba en su estudio y diseñaba un vestido completo. No para nadie en particular, no para ninguna ocasión específica, sino simplemente porque no podía dejar de crear. Estos diseños, que se encontraron después de su muerte, mostraban una evolución artística fascinante. Liberado de las demandas comerciales y de las expectativas de sus clientas, Balenciaga había comenzado a experimentar con formas y conceptos que eran décadas adelantados a su tiempo. Eran vestidos que parecían hechos para mujeres del futuro, para un mundo que él no viviría para ver. Pero la soledad estaba cobrando un precio terrible en su salud mental. Los vecinos de Getaria comenzaron a notar comportamientos extraños. Lo veían hablando solo durante sus caminatas, gesticulando como si estuviera dando instrucciones a empleados invisibles. Algunas noches, las luces de su estudio permanecían encendidas hasta el amanecer,
y se podía oír el sonido de máquinas de coser funcionando sin parar. En 1972, Balenciaga recibió una visita inesperada que lo sacudió profundamente. Hubert de Givenchy, su discípulo más querido, había viajado desde París para verlo. Era la primera vez en 4 años que Cristóbal recibía a alguien del mundo de la moda en su refugio de Getaria. Givenchy recordaba años después esa visita con una mezcla de cariño y horror. Encontré a un hombre completamente cambiado. Cristóbal había envejecido 20 años en 4. Estaba demacrado, pálido, y tenía esa mirada perdida de alguien que ha estado demasiado tiempo solo con sus pensamientos. Pero lo más impactante era que seguía siendo un genio. Me mostró diseños que me quitaron el aliento, creaciones que eran pura poesía hecha tela. Durante esa visita, Givenchy intentó convencer a su maestro de que regresara a París, de que el mundo de la moda lo necesitaba, de que su genio no podía desperdiciarse en el aislamiento. Pero Balenciaga se negó rotundamente. «El mundo ha cambiado, Hubert», le dijo con esa voz que ya no tenía la autoridad de antes, sino solo cansancio. «Ya no hay lugar para lo que yo represento. Prefiero ser un recuerdo perfecto que una realidad imperfecta». En 1975, la salud de Balenciaga comenzó a deteriorarse seriamente. A los 80 años, su cuerpo finalmente estaba cediendo bajo el peso de décadas de trabajo obsesivo y años de soledad. Pero incluso enfermo, se negaba a recibir visitantes o a buscar ayuda médica en París. Era como si hubiera decidido que si iba a morir, lo haría en sus propios términos, en su propio territorio. Los últimos meses de vida de Balenciaga fueron una mezcla extraña de lucidez brillante y confusión senil. Algunos días diseñaba con la claridad mental de siempre, creando bocetos que mostraban que su genio permanecía intacto. Otros días no reconocía a Josefa, su empleada, y la confundía con clientas de décadas pasadas, pidiéndole que se probara vestidos inexistentes. En enero de 1977, Balenciaga sufrió un infarto mientras trabajaba en su estudio. Josefa lo encontró desplomado sobre su mesa de dibujo, con un lápiz aún en la mano y un boceto a medio terminar delante de él. Era un diseño para un vestido de novia, el último que haría jamás. Cristóbal Balenciaga murió el 23 de marzo de 1977, en el Hospital de San Sebastián, rodeado solo por médicos y enfermeras que no tenían idea de quién era realmente el anciano que acababa de exhalar su último suspiro. No hubo familiares en su lecho de muerte. No hubo amigos íntimos. No hubo discípulos despidiéndose del maestro. El funeral fue tan discreto como había sido su retiro. Solo unas pocas docenas de personas asistieron al entierro en el cementerio de Getaria. Entre ellas estaban Givenchy, algunas antiguas empleadas y varios vecinos del pueblo que habían conocido al ermitaño solitario que caminaba por los acantilados. Pero quizás lo más trágico de todo fue lo que se descubrió después de su muerte. En su estudio de Getaria se encontraron más de 300 diseños completos que había creado durante sus años de aislamiento. Eran vestidos que nunca verían la luz, técnicas que nunca se enseñarían, innovaciones que se perdieron para siempre con su muerte. El ermitaño de la alta costura había completado su transformación final. El hombre que una vez había sido el centro del universo de la moda había elegido desaparecer completamente, llevándose consigo secretos que el mundo nunca conocería. Su retiro no había sido solo el final de una carrera, había sido el final de una era, el cierre definitivo de un capítulo en la historia de la elegancia que nunca volvería a repetirse. 47 años después de su muerte, el nombre de Cristóbal Balenciaga sigue siendo pronunciado con reverencia en los ateliers más exclusivos del mundo. Pero lo que realmente ha perdurado no son solo sus técnicas revolucionarias o sus diseños atemporales. Lo que ha sobrevivido es algo mucho más complejo y perturbador: el mito del genio torturado que sacrificó su humanidad en el altar de la perfección absoluta. En el año 2024, mientras escribo esta historia, la marca Balenciaga factura más de 2.000 millones de euros anuales. Sus sneakers se venden por más de 1.000 euros el par. Sus bolsos son objeto de deseo de millones de mujeres en todo el mundo. Pero la ironía es cruel. La marca que lleva su nombre representa todo lo que él despreciaba: la moda masiva, la comercialización extrema,
¿La pérdida de la exclusividad artesanal? Demnak Basalia, el actual director creativo de Balenciaga, ha reconocido públicamente la imposibilidad de seguir literalmente el legado del maestro español. Balenciaga era un artista del siglo XX que creaba para una élite de 500 mujeres en todo el mundo. Declaró en una entrevista reciente: «Nosotros tenemos que crear para millones de personas. Son mundos completamente diferentes, pero intentamos mantener vivo su espíritu de innovación y su rechazo a lo convencional». ¿Pero qué habría pensado Cristóbal Balenciaga de ver su nombre en sudaderas que se producen en masa en fábricas asiáticas? ¿Qué habría dicho al ver a influencers de redes sociales luciendo creaciones que llevan su apellido? La respuesta, según quienes lo conocieron, es clara. Habría cerrado la marca inmediatamente antes que permitir semejante profanación de su visión artística. Sin embargo, el verdadero legado de Balenciaga no está en las tiendas comerciales, sino en las escuelas de moda más prestigiosas del mundo. En Central St. Martins de Londres, en Parsons de Nueva York, en el Instituto Europeo de Diseño de Madrid, los estudiantes siguen estudiando sus técnicas como si fueran textos sagrados. Sus métodos de corte, sus innovaciones en el drapeado, su comprensión de la arquitectura del vestido, siguen siendo la base de la educación en alta costura. María Gracia Churi, directora creativa de Dior, explica: Balenciaga no solo cambió la forma de hacer vestidos, cambió la forma de pensar la moda. Nos enseñó que un diseñador no es solo alguien que hace ropa bonita, sino un arquitecto del cuerpo humano, un psicólogo de la feminidad, un artista que trabaja con tela en lugar de lienzo. Pero el legado de Balenciaga también incluye aspectos más oscuros que la industria de la moda prefiere no mencionar. Su obsesión por la perfección, su desprecio por la mediocridad, su crueldad emocional, han inspirado a generaciones de diseñadores que han confundido el genio con la tiranía, la excelencia con el abuso psicológico. En los últimos años, varios libros y documentales han explorado el lado más perturbador del legado de Balenciaga. Antiguos empleados, ya octogenarios, han comenzado a hablar abiertamente sobre las condiciones de trabajo en su atelier, sobre la presión psicológica constante, sobre el ambiente de terror que rodeaba al maestro español en sus últimos años de carrera. Marguerite Dubois, que trabajó como costurera en el atelier durante 15 años, publicó en 2020 sus memorias tituladas Coser para el diablo. En ellas describe un ambiente laboral que hoy sería considerado abuso psicológico. Monsieur Balenciaga había creado un culto a la perfección, donde cualquier error, por mínimo que fuera, se castigaba con humillación pública. Muchas de nosotras desarrollamos trastornos de ansiedad que duraron décadas después de dejar el trabajo. Estas revelaciones han abierto un debate importante en la industria de la moda sobre los límites entre la exigencia artística y el abuso laboral. ¿Es aceptable la crueldad si produce belleza excepcional? ¿Justifica el genio el sufrimiento de otros? Son preguntas que la industria sigue sin responder satisfactoriamente. En 2018, el Museo Cristóbal Balenciaga, en Getaria, organizó una exposición titulada El precio de la perfección, que por primera vez abordó abiertamente los aspectos más controvertidos de la personalidad del diseñador. La exposición incluía testimonios de empleados, análisis psicológicos de su comportamiento y una reflexión sobre cómo su obsesión por la perfección afectó a todos los que lo rodearon. Pero quizás el aspecto más fascinante del legado de Balenciaga es cómo su historia personal ha resonado en una época donde las cuestiones de identidad sexual y aceptación social están en el centro del debate público. Su relación secreta con Blasio, su sufrimiento por tener que ocultar su verdadera naturaleza, su soledad existencial, han convertido a Balenciaga en un símbolo involuntario de la lucha LGBTQ+ por la aceptación. En 2022, durante el Mes del Orgullo, varias organizaciones LGBTQ+ rindieron homenaje a Balenciaga como un héroe silencioso que sufrió en secreto las consecuencias de una sociedad intolerante. Aunque él nunca fue un activista, su historia personal ha inspirado a muchos jóvenes diseñadores gay que ven en él un ejemplo de cómo el talento puede trascender las barreras sociales, aunque sea a un costo personal terrible. ¿Creéis que podemos separar el genio artístico de la persona que lo creó? ¿Es posible admirar la obra de Balenciaga sin justificar sus métodos? Me encantaría conocer vuestra opinión sobre este dilema moral en los comentarios.
En el mundo académico, Balenciaga se ha convertido en objeto de estudio no solo para historiadores de la moda, sino también para psicólogos, sociólogos y filósofos. Su vida ilustra perfectamente las tensiones entre el arte y la vida, entre la perfección y la humanidad, entre el genio individual y la responsabilidad social. La Universidad de Harvard ofrece desde 2019 un curso titulado Balenciaga y la psicología del perfeccionismo, donde se estudia su caso como ejemplo extremo de cómo la búsqueda obsesiva de la excelencia puede convertirse en una patología destructiva. Los estudiantes analizan no solo sus creaciones, sino también su comportamiento, sus relaciones, su incapacidad para encontrar equilibrio entre su vida personal y profesional. Pero tal vez el legado más importante de Balenciaga sea la pregunta que su vida plantea sobre la naturaleza del arte mismo. ¿Debe el arte servir a la vida o la vida servir al arte? Balenciaga eligió claramente la segunda opción, sacrificando relaciones, felicidad, salud mental y física en el altar de su visión artística. El resultado fueron creaciones de belleza incomparable, pero también una existencia marcada por la soledad y el sufrimiento. En 2023, la casa de subastas Christie's vendió uno de los últimos vestidos originales de Balenciaga por la suma récord de 4 millones de euros. El comprador, un coleccionista anónimo, declaró que adquirió la pieza no solo como una obra de arte, sino como un fragmento de historia humana, un testimonio del precio que algunos están dispuestos a pagar por crear belleza perfecta. Hoy, en pleno siglo XXI, cuando la moda se ha democratizado completamente, cuando cualquiera puede ser diseñador con una cuenta de Instagram y una máquina de coser, la figura de Balenciaga parece casi mitológica. Representa una época donde la moda era verdaderamente exclusiva, donde la alta costura era un arte reservado para unos pocos elegidos, donde la perfección técnica importaba más que la viralidad o las ventas. Pero también representa los peligros de esa exclusividad extrema. Su historia es una advertencia sobre lo que sucede cuando el arte se convierte en obsesión, cuando la perfección se vuelve más importante que la humanidad, cuando el genio se aísla tanto del mundo que pierde la capacidad de conectar con otros seres humanos. En el cementerio de Getaria, la tumba de Cristóbal Balenciaga es visitada cada año por miles de personas, diseñadores, estudiantes de moda, turistas, admiradores de su obra. La lápida es simple, elegante, perfecta en su sobriedad. No hay epitafios grandilocuentes, no hay menciones de sus logros, solo su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. Pero los visitantes dejan flores, bocetos, telas, pequeños homenajes a un hombre que cambió para siempre la forma en que entendemos la belleza y la elegancia. Algunos dejan también notas, cartas dirigidas al maestro muerto, preguntándole si valió la pena, si el precio que pagó por la perfección fue justo, si encontró finalmente la paz que le eludió en vida. El legado de Cristóbal Balenciaga es complejo, contradictorio, fascinante y perturbador a la vez. Fue un genio que creó belleza incomparable, pero también un hombre que pagó el precio más alto por esa genialidad. Su historia nos recuerda que detrás de cada obra maestra hay un ser humano, con sus luces y sus sombras, con sus triunfos y sus tragedias. Hoy, cuando miramos un vestido de Balenciaga en un museo, no vemos solo tela y costuras. Vemos el testimonio de una vida dedicada completamente al arte, el resultado de una obsesión que consumió a su creador, pero que nos dejó un legado de belleza que trasciende el tiempo y las modas. Cristóbal Balenciaga murió solo, pero su legado vive rodeado de millones de personas que siguen admirando su obra, estudiando sus técnicas, debatiendo su personalidad. En cierto modo, logró la inmortalidad que buscaba. Se convirtió en parte permanente de la historia del arte y la cultura humana. Pero la pregunta que su vida plantea sigue sin respuesta. ¿Vale la pena sacrificar la felicidad personal por la perfección artística? Cada uno de nosotros debe encontrar su propia respuesta a esa pregunta eterna. ¿Y vosotros, queridos seguidores, qué pensáis después de conocer esta historia completa? ¿Fue Balenciaga un genio incomprendido o un hombre que perdió su humanidad en busca de la perfección? ¿Creéis que su legado justifica el sufrimiento que causó? Dejadme vuestros pensamientos en los comentarios. Me encanta leer vuestras reflexiones sobre estas historias tan complejas. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida de uno de los personajes más fascinantes y controvertidos del mundo de la moda.
Si os ha gustado esta historia, no olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos las próximas biografías que tengo preparadas. Hasta la próxima, soy Lucía Valverde, y recordad, detrás de cada leyenda hay siempre una historia humana esperando ser contada.